Espíritu Santo. Amén. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, y tienda siempre a ti como a su fin. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Todos un cordial y fraterno saludo. Damos inicio a los ejercicios espirituales hablando del principio y fundamento. En todo el plan de ejercicios espirituales, esta es como la base fundamental que San Ignacio había puesto y que después se desarrollará a lo largo de las 4 semanas, que nosotros no es que hagamos 4 semanas propiamente, sino que distribuimos este contenido que San Ignacio había pensado para un mes, las 4 semanas, en diversos días con 2 charlas por día. El principio y fundamento, pues. El ser humano ha sido creado por Dios para darle gloria y servirle, y de este modo llegar a la comunión plena con Él. Todo lo demás que hay en la tierra ha sido creado en función de que el ser humano alcance este fin. Dice San Agustín al respecto: Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Así comienzan las confesiones del Santo Obispo de Hipona, un libro muy conocido cuya lectura os recomiendo a todos. El hombre ha de hacer uso de los bienes creados en la medida en que le ayudan a alcanzar el fin, que es llegar a Dios, y apartarse de ellos en la medida en que le resultan un impedimento. Creación del ser humano y elevación al estado sobrenatural. Leemos este breve relato del libro del Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27, que nos hablan de la creación del hombre. Y dijo Dios: Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden los peces del mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en todas las alimañas terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra. Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó, macho y hembra los creó. Nos dice al respecto el profeta Isaías: Poco es que seas mi siervo, en orden a levantar las tribus de Jacob y de hacer volver los preservados de Israel. Te voy a poner por luz de las gentes, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Y Jesús mismo nos dice, tal como podemos leer en el Evangelio de San Juan, Juan 15, 14, 15: Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. No os llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Bien, esto por lo que hace referencia a la creación del ser humano, que ha sido elevado a la comunión con Dios, no solamente para vivir en la tierra, sino para vivir en comunión con Dios, una comunión que ya podemos empezar a desarrollar y a vivir en este mundo. Veamos cuál es el plan salvífico de Dios con respecto al ser humano. La obra de salvación, es decir, la comunicación de Dios con el ser humano, comienza en esta vida y tiene su consumación perfecta en el cielo. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 2,
versículos del 4 al 10. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues habéis sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios, tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. En efecto, hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, en orden a las buenas obras que de antemano dispuso Dios que practicáramos. De este modo, para nosotros, la vida actual en la tierra apunta ya a la vida eterna en el cielo. Cada persona tiene necesidad de conocer el lugar que Dios le ha señalado en la historia de la salvación de la humanidad. Esta aseveración nos plantea dos preguntas. La primera, ¿por qué he de conocer la voluntad divina? La segunda, ¿por qué debo cumplirla? A estas dos preguntas razonables responde el principio y fundamento desde la revelación divina. Debemos reconocer que en nuestra condición natural, marcada por la caída, por el pecado original, no nos interesa ni nos importa conocer la voluntad de Dios. Más bien, hacemos como cuando Adán notó la presencia del Señor que se paseaba por el jardín del Edén. ¿Qué hizo? Se escondió. Nos escondemos muchas veces de Dios. Y aunque supiéramos lo que Él anhela para nosotros, tenderíamos a rechazar o oponernos a sus mejores deseos. Por naturaleza estamos en rebelión contra el Señor. Sin embargo, Dios anhela que cambiemos nuestra actitud. Quiere ser nuestro Salvador y nuestro amigo. Desea que le conozcamos, amemos y obedezcamos para que nos vaya bien en la vida. Por eso, el Espíritu Santo habla constantemente a nuestra conciencia y nos invita de este modo, tal como leemos en el libro de los Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón, y que tus ojos hallen deleite en mis caminos. Dios quiere guiar nuestras decisiones para nuestro bien. Voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir. Fijos en ti los ojos, seré tu consejero. No seas cual caballo o mulo sin sentido, y rienda y freno hacen falta para domar su brío, sino no se te acercan, tal como dice el salmista en el Salmo 32, 8, 9. El apóstol San Pablo nos anima a volvernos especialistas en conocer la voluntad de Dios. Dice en efecto en Efesios 5, 15, 17, así pues, mirad atentamente cómo vivís, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino comprended cuál es la voluntad del Señor. Si la obedecemos, nos asegura que pasaremos la eternidad en su compañía. Dice Jesús en el Sermón de la Montaña, al final, en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre. Nos dice San Juan en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 17. Buscamos y cumplimos la voluntad de Dios para hallar vida. Jesús le dijo al joven rico, haz esto y vivirás. Es decir, cumple los mandamientos. Haz esto y vivirás. Cumple
con la voluntad del Señor, vive los mandamientos de la ley de Dios. Dos son las verdades enunciadas por el principio. La primera es que Dios es creador y la segunda que Dios es Padre, muy importante. Nos dice el libro del Deuteronomio 32:6. ¿No es Él tu Padre el que te creó, el que te hizo y te fundó? Creador y Padre. Por eso decimos en el credo, creo en Dios Todopoderoso, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios Padre Creador. El fundamento en el que se basa la vida espiritual del ser humano se articula en dos virtudes y disposiciones del ánimo, la humildad y el amor de Dios. El principio y fundamento no adopta la forma de meditación o contemplación de la materia de los ejercicios espirituales, sino que es como una introducción a todos los ejercicios que contiene verdades fundamentales y básicas en las que es necesario pensar detenidamente. La creación de cada hombre y de cada mujer es expresión del amor de Dios. A los infinitos seres humanos que podrían existir y no existen, Dios no los amó, por eso no los creó. Antes de que yo viviese en la tierra y de que existiese la tierra misma, Dios pensaba en mí y me amaba. La prueba de que Dios me amaba es que me ha traído a la existencia. Nos dice el salmista en el Salmo 139, 13, 16. Porque tú mis riñones has formado, me has tejido en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias por tantas maravillas. Prodigios soy, prodigios son tus obras. Mi alma conocías cabalmente y mis huesos no se te ocultaban. Cuando era yo formado en lo secreto, tejido en las honduras de la tierra, mi embrión, tus ojos lo veían. En tu libro están inscritos todos los días que han sido señalados, sin que aún exista uno solo de ellos. Todo lo ha pensado Dios y todo lo tiene prefijado para mí. Y es preciso que yo lo conozca para no defraudar los planes divinos sobre mi persona, para que yo no estropee lo que Dios ha preparado con tanto amor dentro de la historia universal. No puedo cerrar los ojos a las buenas cualidades con las que Dios me ha enriquecido, ya que eso sería falsa humildad. Podemos pensar en la parábola de los talentos, cómo el Señor felicita a aquellos criados fieles que han sabido trabajar con los talentos que les ha dado. Sin embargo, hay uno que bajo la apariencia de falsa humildad no ha hecho nada con el talento que el Señor le ha dado. Al contrario, lo ha escondido, no lo ha hecho fructificar. Reconoceré estas buenas cualidades con las que Dios me ha dotado, pero no me levantaré ufano creyéndome su propietario, así como tampoco me atribuiré aptitudes que no tengo, puesto que eso sería usurpación y soberbia. Y como dice Jesús, todo el que se ensalce será humillado, y el que se humille será ensalzado. Por tanto, de estas buenas cualidades con que Dios nos ha dotado, de este mundo que ha hecho para nosotros, estamos llamados a ser sus administradores. La conservación de los seres creados se puede considerar una creación continuada, tal como enseña la filosofía. Las cosas creadas por sí mismas tienden a la nada de donde han salido, como la piedra que busca el centro de atracción y cae si no se la sostiene en el aire. Dios, que sacó el mundo de la nada, ha de conservarlo en la existencia.
Esta es una verdad contenida en la Sagrada Escritura. Escondes tu rostro y se anonadan, les retiras tu soplo y expiran, y a su polvo retornan. Envías tu soplo y son creados, y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104, 29, 30. La creación del ser humano es obra del amor de Dios, y lo es también su conservación en la existencia. Como respuesta a la obra de nuestra creación y al amor que Dios nos ha manifestado, debemos cultivar y mostrar estas 5 actitudes. La primera, el agradecimiento. La creación y la conservación de mi persona engloban excelentes e innumerables beneficios que Dios me hace. Estos beneficios, frutos del amor divino, reclaman de mí un agradecimiento amoroso. Y por encima de todo, revestíos del amor, que es el vínculo de la perfección, y que la paz de Cristo presida vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados formando un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza, instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantad agradecidos himnos y cánticos inspirados, y todo cuanto hagáis de palabra y de boca, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por su medio a Dios Padre. Nos dice así el apóstol San Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 14 al 15. La segunda actitud es la humildad. La humildad es verdad, es que el ser humano ocupe el lugar que le corresponde. Por mí mismo no soy nada, y en todo lo que soy y en todo lo que tengo soy limosna de Dios, sin mérito alguno por mi parte. La humildad nos lleva a la confianza en que Dios existe, que es bueno y justo, y que desea lo mejor para nosotros. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Se nos dice en Hebreos 11:6. La tercera actitud es la sumisión filial. Estar dispuestos a obedecer lo que Dios nos revele de su voluntad. Esto requiere una actitud especial porque nuestra tendencia natural es decirle al Señor, muéstrame tu voluntad y después déjame que decida si la voy a obedecer o no. Se cuenta que un joven elevó a Dios una oración parecida. Señor, quiero servirte como misionero. Estoy listo a ir a cualquier parte que tú me envíes con tal que el sueldo sea bueno y el clima agradable. Esta actitud tragicómica se basa en 2 falacias. Creer que sabemos mejor que Dios lo que nos conviene y pensar que Él no desea nuestra felicidad ni nuestra salvación eterna y que por tanto tengamos que ser nosotros quienes le mostremos y recordemos lo que es mejor. Ya podéis ver que es una postura totalmente absurda, sin sentido. ¿Quién nos conoce mejor que nosotros mismos, sino Dios? La cuarta actitud es la obediencia, el cumplimiento de la voluntad divina. Decidir obedecer generosamente a Dios en todo aquello que ha revelado su voluntad para nosotros. Esto requiere desterrar de nuestra vida todo pecado conocido. Dice el salmista, si yo en mi corazón hubiera visto iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Salmo 66, 18. Por otra parte, en esto está la confianza que tenemos en Él, en que si le pedimos algo según su voluntad, nos escucha. Pedir según la voluntad de Dios, no según la nuestra. Esto lo leemos en 1 de Juan 5:14. Y la quinta actitud, la presencia de Dios. Debo cultivar constantemente el sentido de Dios viviente,
operante y amante, cumplir su voluntad en su presencia. Escucha la voz del Señor. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada en él. Juan 14:23. Edifica en tu corazón una casa en la que pueda venir Cristo a enseñarte y a conversar contigo. Busca la paz, y Dios te hablará interiormente cuando nadie se encuentre en tu interior. Busca la paz y Cristo morará en tu corazón. Te inundará la suavidad divina y en la soledad tu alma no estará sedienta. El último día de la fiesta, el más solemne, Jesús, puesto en pie, gritó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba el que crea en mí. Como dice la Escritura, de su seno correrán ríos de agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Así leemos en el Evangelio de Juan 7, 37, 39. Veamos ahora, dentro del principio y fundamento, cuál es el sentido de la vida humana. Todo ser humano, sin excepción, quiere ser feliz. No hay quien no lo quiera, y esto por encima de todas las cosas. Más aún, todo cuanto se quiere va encaminado a este fin de alcanzar la felicidad. Arrastrados los humanos por muy diversas pasiones, inclinaciones y tendencias, uno quiere una cosa y otro otra. Como en la sociedad humana hay diversos estados de vida, y en esa diversidad uno abraza un modo y otro, y otra persona, otro modo de vida, otro estado. Pero no hay nadie, en cualquier género de vida que haya elegido, que en él no busque la felicidad, lo que en otras épocas también se ha dicho, su realización. La finalidad que quiero alcanzar, el sentido de mi vida, es el más elevado y más profundo que pueda tener un ser creado. Se trata de la unión eterna con el Creador, unión que comporta en sí misma la participación en la vida divina y en la felicidad de Dios. Nos dice el libro del Apocalipsis: verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Noche ya no habrá, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, ni tú ni yo, ni vosotros ni yo, estamos en el mundo por casualidad, como si se tratara de un simple accidente. Estamos por el designio eterno de Dios. El mundo y por tanto la vida humana han sido creados para la gloria de Dios. Al mismo tiempo que su gloria, Dios quiere nuestra felicidad, pues como dice San Ireneo de Lyon, la gloria de Dios es la vida del hombre, y la vida del hombre es la visión de la gloria de Dios. Si el ser humano glorifica a Dios conociéndolo y amándolo, Dios se le comunica y le hace participar de su misma vida ya en la tierra, pero sobre todo en el cielo, donde el ser humano, con la visión beatífica, conocerá y amará a Dios de manera semejante a como se conocen y se aman las divinas personas, en el seno de la Santísima Trinidad. El ser humano participará en la vida trinitaria y en la beatitud de Dios. Nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan 14:23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Hablemos pues con más profundidad de la gloria de Dios.
La gloria de Dios coincide con la alabanza, la reverencia y el servicio a Dios. Gritad de júbilo justos por el Señor. De los rectos es propia la alabanza. Dad gracias al Señor con la cítara, salmodiad para él al arpa de 10 cuerdas, cantadle un cantar nuevo, tocad la mejor música en la aclamación. Así se expresa el salmista en el Salmo 33, versículos del 1 al 3. Loando a Dios, el ser humano hace que todo el universo cante la alabanza al Señor, porque el ser humano es síntesis de todo el universo, un microcosmos, un mundo pequeño, un mundo en pequeño. El cuerpo humano está formado por elementos inanimados del reino mineral, por eso la alabanza del hombre y de la mujer incluye la alabanza de todos los elementos materiales que forman la tierra y la masa gigantesca de los astros. Nos dice el Salmo 19, versículos del 1 al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, la obra de sus manos anuncia el firmamento. El día al día comunica el mensaje y la noche a la noche transmite la noticia. No es un mensaje, no hay palabras, ni su voz se puede oír, mas por toda la tierra se adivinan los rasgos y sus giros hasta el confín del mundo. En el mar levantó para el sol una tienda. Del mismo modo, en el ser humano hay vida vegetativa y vida sensitiva. Por ello, en su alabanza a Dios está presente la alabanza de las plantas y de los animales. Lo podemos ver en este cántico de Daniel del capítulo 3, versículos del 57 al 90, en el que se invita a toda la creación a alabar a Dios. Alabadlo todas las criaturas, toda la naturaleza creada, alabe al Señor. La alabanza a Dios también nos lleva a la reverencia hacia Él. Si Dios está en todas partes, nunca debo hacer nada que ofenda a su mirada santísima. Aunque esté solo, nunca tomaré actitudes ni me permitiré acciones que desagraden a Dios. Esto me llevará a seguir el consejo de Jesucristo y a seguir su precepto. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. Mateo 5:48. O bien, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. Lucas 6:36. Creo que en los últimos tiempos ha brotado una cierta tendencia a tratar a Dios con excesiva familiaridad y a Jesucristo con una especie de camaradería. Que Dios se humille para traer a los humanos no es motivo para que éstos le nieguen el respeto que se merece. Que una dignidad elevada sea humilde, sencilla y asequible no da derecho a que sea tratada con menor reverencia de la que merece. La reverencia por Dios debe estar reflejada en mis acciones. Moisés aprendió esto al ver la zarza ardiendo, cuando Dios le dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Éxodo 3:5. Tal reverencia por Dios no era únicamente para ser sentida interiormente, sino mostrada exteriormente. He de servirme de las cosas de la tierra en la medida en que me ayudan a alcanzar mi destino. Las que me ayudan las aceptaré, las que me lo impiden las rechazaré. Os digo pues, hermanos, el tiempo es corto, por tanto,
los que tienen mujer vivan como si no la tuviesen, los que lloran como si no llorasen, los que están alegres como si no lo estuviesen, los que compran como si no poseyesen, los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Así nos advierte el apóstol Pablo en 1 Corintios 7, 29, 31. Cuando ignore si me ayudan o no, o si me lo impiden, permaneceré indiferente hasta conocerlo. Con reverencia me acercaré a Dios para adorarle, ponerme en sus manos y pedirle que se realice siempre su voluntad en todo. Con este espíritu oraré con el Padre nuestro, la oración que Jesucristo, nuestro Maestro y Salvador, nos enseñó, tal como podemos leerla en el Evangelio de Mateo, en el Sermón de la Montaña, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Gracias a esta revelación del Señor, puedo atreverme a llamar a Dios Padre. Así lo decimos en la misa, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: yo no lo hago, no rezo el Padre Nuestro, no me dirijo a Dios como Padre porque tenga un derecho y pueda reclamarlo, sino porque Jesucristo me lo ha hecho posible, porque Él me ha dicho que Dios es mi Padre, porque Él ha hecho que Dios fuera mi Padre. Por lo tanto, no se trata de una excesiva confianza. Confianza sí, pero también reverencia, respeto, un amor profundo que nos hace ver la grandeza, la inmensidad de Dios. Así pues decimos: Padre nuestro, reconoceré la paternidad de Dios, que es la paternidad plena y perfecta, que da sentido a toda paternidad humana. Dice San Pablo en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 14-15, por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Dios es creador y actúa por medio de su providencia en la historia de la salvación, de la que yo he de tener una vivencia personal. Y como dice Pablo en Colosenses 1, 9, 12, por eso tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros desde el día que lo oímos, y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra buena y creciendo en el conocimiento de Dios, confortados con toda fortaleza por el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento y paciencia, dando con alegría gracias al Padre que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en la luz. Padre nuestro que estás en el cielo, que estás en el cielo se hace presente en la tierra, pues Dios está en todas partes. Dios está presente en mi vida y en la vida de mis hermanos. Dios está presente en la historia y a la vez nos manifiesta su trascendencia. Santificado sea tu nombre. Debo reconocer la gloria de Dios y vivir en una continua actitud de alabanza y acción de gracias al Señor. Servir a Dios y amarlo en los hermanos es el culto verdadero que ilumina y da sentido a todo acto de culto cristiano. Así nos lo dice el apóstol Santiago en su carta, capítulo 1, versículo 27. La religión pura e intachable ante Dios Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas
en su tribulación y conservarse incontaminado del mundo. Venga a nosotros tu reino. Dios está en todas las cosas. El reino de Dios es el amor. El reino de Dios se empieza a manifestar en la tierra, pero su manifestación será plena en la eternidad. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El cumplimiento de la voluntad de Dios es la finalidad de la vida humana y el máximo bien para el hombre. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios del mundo? La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad, nos dice Pablo en su epístola a Timoteo 2:4. Esta salvación se realiza por medio de Jesucristo. Así lo expresa el mismo apóstol en Colosenses 1:13-14. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos la redención, el perdón de los pecados. Danos hoy nuestro pan de cada día. Hablamos del pan material que nos sirve de alimento y del pan de la justicia. Hablamos también del pan de la Eucaristía, que es comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo y participación en su misterio. Pedir a Dios el pan de cada día debe hacernos pensar en la fraternidad y trabajar por ella para que todos podamos tener el alimento necesario y compartirlo con generosidad. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Somos pecadores. Y esta petición nos lleva a constatar la realidad del pecado en nuestra vida y su sentido. El perdón es manifestación del amor. El perdón dado en Jesucristo es fundamento de la salvación. El perdón mutuo es el cumplimiento de la voluntad divina. Nos dice Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 a 15. Si vosotros perdonáis a los hombres, vuestro Padre celestial, si vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre celestial. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Es un mensaje que debemos meditar mucho y llevarlo a realización en nuestra vida. ¿Cuánto nos cuesta perdonar? ¿Cuánto nos cuesta pedir perdón? No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La vida cristiana es una lucha, una continua militancia contra las tentaciones del mal. Podremos vencer el mal si nos mantenemos unidos a Jesucristo y en él veremos el triunfo del bien y de la salvación. Seremos vencedores con Cristo. Nos dice el apóstol San Pablo en Colosenses 2:15. Y una vez despojados los principados y las potestades, los exhibió públicamente, incorporándolos a su cortejo triunfal. Y dice también en 2 Corintios 2:14, gracias sean dadas a Dios que nos lleva siempre en su triunfo, en Cristo, y por nuestro medio difunde en todas partes el olor de su conocimiento. Oremos. Señor, te damos gracias de estar ante tu presencia y te pedimos que nos concedas cimentar nuestra vida sobre la roca que es Cristo, tu Hijo amado, y que en este fundamento
todas las demás cosas de nuestra vida vayan adquiriendo su sentido. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.